El vapor de la olla de frijoles era el único abrazo que sentía en esta cocina, el único calor verdadero en mi vida de viuda de 67 años. Mi nombre es Soledad Márquez, y esta es la historia de cómo perdí todo para encontrarlo todo de nuevo. Mis manos, nudos de arterias y venas que habían amasado incontables tortillas y remendado 1000 ropas, revolvían lentamente la cuchara de madera, el aroma familiar del cilantro y el comino llenando el aire, intentando camuflar el olor a moho que se aferraba a las paredes desconchadas. Esta era mi cocina, mi pequeño universo en la Ciudad de México. Testigo silencioso de una vida que se había encogido hasta caber entre 4 paredes que parecían respirar conmigo. Pero la paz nunca duraba. Un portazo resonó, y la figura de mi hija, Reina, irrumpió en la puerta. Su voz, siempre aguda y cargada de reproche, perforó la burbuja de mi breve tranquilidad. «Madre, ¿ya está esa comida de pobres? Tengo hambre y no tengo todo el día para tus eternas cocinitas». Cerré los ojos un instante, una oración silenciosa escapando de mis labios. «Puedes esperar un momento, hija. Ya casi está». Reina se acercó, sus ojos, que alguna vez fueron los de una niña que acuné con tanto amor, ahora eran 2 ascuas de furia. «¡Esperar! ¿Cuándo me vas a dar algo sin tener que rogar? Siempre es lo mismo contigo. Siempre haciéndome sentir como una carga». La tensión en el aire era una cuerda que se apretaba alrededor de mi garganta. Intenté responder, pero sus palabras eran como látigos que me silenciaban. Ella se inclinó, su rostro peligrosamente cerca del mío, y en un acto de desprecio que caló hasta mis huesos, escupió. Una gota brillante y viscosa aterrizó en mi mejilla, justo debajo del ojo. El mundo pareció detenerse. Mis manos temblaron, la cuchara de madera resbalando y cayendo al suelo con un estrido sordo. No fue el acto en sí lo que me rompió, sino la mirada. La mirada de Mateo, mi nieto de 8 años, parado en el umbral de la cocina, sus ojos grandes y asustados fijos en mí, en la saliva, en la crueldad de su madre. La pureza de su inocencia se empañaba ante la escena. Ese día algo se rompió dentro de mí. Una pieza antigua, gastada por años de resignación, se fracturó en 1000 pedazos, y algo nuevo empezó a nacer. Mi vida en la Ciudad de México era una melodía monótona, un eco de silencio solo roto por los gritos de Reina o el murmullo de Mateo mientras hacía sus tareas. Mis días se desdibujaban entre las tareas del hogar, cocinar para unos cuantos vecinos para ganarme algunas monedas extra y, sobre todo, esperar que Reina estuviera de buen humor. Esperar que Mateo regresara de la escuela. Esperar sin saber bien qué. La soledad era mi compañera más leal, un manto pesado que me envolvía desde que mi esposo se fue al cielo. La casa era pequeña, de 2 habitaciones, construida con el sudor de mi difunto marido y el mío. Cada ladrillo puesto era un pedazo de nuestro sueño. Pero ahora se sentía más como una jaula. Las ventanas daban a un patio interior donde la luz del sol luchaba por llegar, igual que yo luchaba por encontrar un resquicio de alegría. El respeto de Reina se había desvanecido hace mucho tiempo, si es que alguna vez existió. Cada interacción era una prueba de su desdén, un recordatorio constante de que, en sus ojos, yo era una carga, un estorbo para su anhelada libertad y riqueza. Solo Mateo era mi consuelo, mi pequeño rayo de sol. Sus abrazos furtivos, sus dibujos infantiles, su mano pequeña aferrándose a la mía en los paseos al parque cercano, eran las únicas gotas de miel en mi amarga existencia. Él era el único que me miraba con amor incondicional, con la inocencia que su madre había perdido. Por él, por su futuro, por el pánico que vi en sus ojitos ese día. Sabía que las cosas no podían seguir así. Esa gota de saliva no solo había manchado mi mejilla, había manchado mi alma, pero también había encendido una chispa de fuego, de rabia, de una dignidad que creía perdida. Esa chispa, encendida por el desprecio de mi propia hija, me llevó de vuelta a otro fuego, uno que había ardido con amor y esfuerzo, el fuego con el que mi difunto esposo y yo construimos esta vida.
Recuerdo a Miguel, mi Miguel. Su risa resonaba en estos muros, su silueta fuerte llenaba cada rincón. Era un hombre de pocas palabras, pero sus manos hablaban volúmenes. Con ellas construyó no solo muebles en su pequeña carpintería, sino también nuestro hogar, levantando cada pared con el sudor de nuestro esfuerzo y la solidez de nuestros sueños. Nos tomó años de apretarnos el cinturón, de sacrificar lujos, de trabajar desde el amanecer hasta el anochecer. Yo vendía tamales y atole en la esquina, él se deslomaba con la madera. Cada peso ahorrado era un pilar más para esta casa, nuestra casa, el legado que queríamos dejar a nuestros hijos. Era el cimiento de nuestra dignidad, la promesa de que nunca estaríamos a la intemperie. Ver a Miguel sonreír, cansado pero satisfecho, mientras ponía el último techo, es un recuerdo que el tiempo no ha podido borrar y que ahora se mezclaba con una amargura insoportable. Pero esa época de amor y trabajo duro parecía un sueño lejano. La realidad era el constante peso de la presencia de Reina, una sombra que se cernía sobre cada aspecto de mi existencia. Sus exigencias de dinero eran como un reloj puntual, cada vez más insistentes, cada vez más humillantes. «Madre, necesito dinero para la renta. Ya sabes cómo es este casero. Si no le pago a tiempo, nos echa a la calle», decía, aunque sabía que ella no pagaba renta alguna aquí. «Oh, las colegiaturas de Mateo son carísimas. Y ya sabes que con mi trabajo apenas si me alcanza». Sus palabras eran una red de manipulaciones tejida con la culpa, la necesidad y la amenaza velada de que, si no accedía, la culpa sería mía, que Mateo sufriría por mi egoísmo. Vivíamos en una opresión silenciosa. El aire mismo de la casa parecía volverse denso cada vez que ella entraba. Yo caminaba de puntillas, contenía la respiración, eligiendo cuidadosamente mis palabras para no encender su ira. Mateo era testigo de esta danza macabra, aunque yo intentaba protegerlo de la peor parte. Pero los niños perciben la tensión, la tristeza que se acumula en el fondo de los ojos, el miedo no pronunciado. Su silencio y su mirada a menudo lo decían todo. Fue entonces cuando los números comenzaron a bailar de una manera extraña. Al principio era un pequeño desajuste, una cantidad menor que no podía recordar haber gastado. «Será mi memoria», pensé, «la vejez es traicionera». Pero luego vinieron otras, más grandes. Una tarde, mientras revisaba mi libreta de ahorro, la que guardaba bajo el colchón, mis manos arrugadas encontraron el último estado de cuenta que Reina había traído del banco. Ella siempre insistía en ayudarme con esos trámites. Mis ojos se posaron en una serie de extracciones. No solo una o dos, sino varias, en cantidades significativas, en fechas en las que yo ni siquiera había salido de casa. Luego, una línea que me hizo temblar, un pago mensual de una hipoteca. ¿Una hipoteca? Esta casa era mía, estaba pagada desde hace décadas. La sospecha, incómoda y fría, comenzó a deslizarse por mis venas, un veneno lento que me heló el alma. Reina siempre había gestionado mis asuntos financieros para que la abuela no se complique, decía con una sonrisa que ahora me parecía siniestra. ¿Era posible? ¿Mi propia hija? El nudo en mi estómago se apretó, una mezcla de negación y un terror helado. Mi Miguel y yo habíamos derramado nuestra sangre por estas paredes y ahora sentía que se desmoronaban bajo mis pies. La libreta de ahorros, el último estado de cuenta que Reina había dejado sobre la mesa, se sentía como un puñal clavado en el pecho. Cada número, cada fecha de extracción que yo no recordaba, cada mención de una hipoteca que no existía, era una bofetada más dura que cualquier escupitajo. No podía ser. Mi Reina, la niña a la que di el pecho, la que arrullé en mis brazos, la que protegí con uñas y dientes. ¿Cómo podía ella, mi propia sangre, estar robándome, despojándome de lo que con tanto esfuerzo habíamos construido? El amor de madre es un ancla pesada, una cadena invisible que nos ata incluso cuando nos ahogamos. Quería creerle a Reina. Quería pensar que había una explicación, un error del banco, una confusión. Pero la evidencia, fría y concreta, me susurraba otra historia.
Mi mente era un campo de batalla, con los recuerdos de su niñez, sus sonrisas, su voz llamándome mamá, luchando contra la creciente marea de sospecha y miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a perderlo todo de nuevo, a ser despojada no solo de mi casa, sino de mi dignidad, de mi fe en la persona que más amaba. Miraba a Mateo, sentado en silencio en el rincón, dibujando con sus crayones gastados. Su inocencia era un espejo que reflejaba la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Él era mi razón, mi último refugio. Su quietud, que antes me parecía dulce, ahora la percibía como una tensión contenida. La sombra de su madre proyectándose sobre su pequeña alma. Una tarde, mientras esperaba a Mateo a la salida de la escuela, su maestra Pilar, una mujer de voz suave y ojos amables, se acercó a mí. «Doña Soledad», me dijo con una sonrisa un poco forzada, «he notado a Mateo algo callado últimamente. Siempre ha sido un niño alegre, pero parece preocupado. ¿Hay algo en casa que le esté causando angustia?» Mi corazón dio un vuelco. Las palabras de Pilar no eran una acusación, sino una preocupación genuina. Pero para mí fueron como el estruendo de un trueno en un cielo despejado. Me sentí expuesta, como si mis propias heridas, mis humillaciones, se reflejaran ahora en el rostro de mi nieto. Mateo, mi dulce Mateo, estaba sufriendo, y yo, por mi cobardía, por mi ceguera, lo estaba permitiendo. La opresión de Reina no solo me estaba afectando a mí, estaba marchitando el alma de mi pequeño rayo de sol. Esa noche, después de que Mateo se durmiera y Reina saliera a quién sabe dónde, volví a la libreta de ahorros. Ya no había lugar para la negación. La conversación con Pilar había encendido una llama. Ya no era solo mi dolor, sino el de Mateo. Me armé de un valor que no sabía que poseía, y con manos temblorosas empecé a buscar. Busqué en los viejos cajones, en la cómoda de Reina, incluso bajo su colchón, sintiéndome como una ladrona en mi propia casa. Necesitaba más que sospechas, necesitaba pruebas irrefutables, y las encontré. Detrás de una pila de ropa sucia, en el fondo de un cajón que apenas usaba, había un sobre. Dentro, no solo un estado de cuenta más reciente, sino un documento formal con membrete bancario, un contrato de hipoteca, mi nombre, mi dirección y una firma. La caligrafía era similar a la mía, pero no era la mía. Había una ligereza en el trazo, una imperfección que mis dedos gastados jamás habrían hecho. No, esta firma no era mía, era una falsificación. Y justo debajo, el nombre de Reina, como fiadora. El aire se escapó de mis pulmones. La confirmación, cruda y brutal, me golpeó con la fuerza de un huracán. Mi propia hija. No era un error, no era una confusión. Era una traición deliberada, fría y calculada. Mis peores temores no solo se habían confirmado, se habían materializado en un papel impreso, sellado y firmado con una mentira. La casa que Miguel y yo habíamos levantado con la dedicación de toda una vida, el fruto de nuestro amor y sacrificio, ahora estaba en manos de Reina, hipotecada a mis espaldas, amenazada con desaparecer. Y el silencio de Mateo, sus ojos tristes, el comentario de Pilar, todo cobraba un sentido doloroso. No podía seguir siendo una víctima silenciosa. Por Mateo, por la memoria de Miguel, por mí misma, algo tenía que cambiar. La semilla de la duda había germinado, y de ella, un árbol de furia silenciosa empezaba a crecer. La libreta de ahorros y aquel contrato de hipoteca falso se convirtieron en mi nueva sombra, un peso constante que me oprimía el pecho. La rabia silenciosa, esa que se había encendido en mi alma, ya no era una llama pequeña, era un incendio que crecía, alimentado por la traición. No podía seguir negando lo evidente, ni ignorando la voz de mi maestra Pilar, ni la mirada asustada de Mateo. Por ellos, por el recuerdo de mi Miguel, y por la casa que con tanto sudor construimos, tenía que actuar. La decisión, aunque me partía el alma, era clara: desentrañar cada hilo de esta mentira, por muy doloroso que fuera.
Los días siguientes se convirtieron en un juego peligroso de espías en mi propia casa. Esperaba a que Reina saliera, a que el silencio volviera a envolver las paredes, para moverme como una sombra. Buscaba en los rincones más insospechados, entre las viejas cartas de mi esposo, bajo el mantel del comedor, incluso en el cajón de la mesa de noche de Reina, sintiéndome una intrusa. Cada papel que encontraba era un pedazo más del rompecabezas de mi propia desgracia. Estados de cuenta bancarios con transacciones que nunca autoricé, recibos de pagos a nombres que desconocía y, lo más alarmante, más documentos relacionados con la casa, todos con mi firma. Mis dedos, acostumbrados a la suavidad de la masa o a la aspereza de la tela, ahora recorrían con minucioso detalle cada trazo de tinta, comparando, analizando. La falsificación era cada vez más evidente, una burla descarada a mi identidad. La soledad de esa investigación me estaba consumiendo. Necesitaba una voz, aunque fuera un eco, que no fuera la mía propia. Pensé en Amalia Robles, mi vecina de toda la vida. Amalia vivía al otro lado del patio interior, y su presencia, como la de un viejo roble, siempre me había transmitido una extraña sensación de fuerza y sabiduría. Era de esas mujeres que, sin preguntar, lo sabían todo. Una tarde, mientras regaba las pocas macetas de geranios que aún florecían en mi pequeño balcón, la vi sacudiendo una alfombra desde su propia ventana. Respiré hondo y forcé una sonrisa. «Hola, Amalia. Qué tarde tan calurosa, ¿verdad?». Le grité, mi voz sonando extraña, como si no me perteneciera. Ella bajó la alfombra y me miró. Sus ojos oscuros y penetrantes ya habían detectado algo en mi semblante. «Hola, Soledad». «Sí, el sol quema fuerte. ¿Todo bien por tu casa? Te he visto un poco cabizbaja últimamente». Mis manos se aferraron al balde de agua. No podía soltar todo, no de golpe, pero una pequeña grieta, quizás, sí. «Ay, Amalia, ya sabes, las cosas de la edad. Y también problemas con papeles, de la casa, unos enredos que me tienen con la cabeza hecha un lío». Amalia dejó la alfombra a un lado y se apoyó en el marco de su ventana, su mirada compasiva. «Los papeles, Soledad, siempre dan dolores de cabeza. Y si es de la casa, peor. Mira, si necesitas un par de ojos extra para ver esos enredos, o un consejo, ya sabes que estoy aquí. Mi sobrino, el hijo de mi hermana Lupe, es actuario. Sabe de esas cosas de números y leyes. No para que te represente, claro, pero quizás pueda dar una opinión, una guía. Él ve muchos casos de viejitos a los que les hacen la vida imposible con los bienes». La mención de viejitos a los que les hacen la vida imposible fue como una señal. Amalia no lo sabía, pero acababa de abrir una puerta, una diminuta esperanza. No le conté el horror de mi sospecha, pero su oferta, su comprensión tácita, me dio la fuerza para seguir. No estaba completamente sola. Volví a mi investigación secreta con una nueva determinación. El consejo de Amalia resonó en mi mente. Tenía que ser más metódica. Recopilé todos los documentos sospechosos que pude encontrar, estados de cuenta, avisos de pagos atrasados de servicios que yo juraba haber pagado, e incluso una correspondencia del banco dirigida a Reina, no a mí, hablando de movimientos de cuenta. La guinda del pastel fue encontrar un talonario de cheques, de mi cuenta, con varios cheques firmados. Los comparé con mi firma auténtica en una vieja tarjeta de felicitación de Miguel. El temblor en el pulso, la forma de la S inicial, la ligereza de la Q, todo gritaba falsificación. El impacto inicial al tener la evidencia física en mis manos fue devastador. Una mezcla hiriente de incredulidad, dolor y una rabia fría que nunca antes había sentido. Mi propia hija, la que llevé en mi vientre, la que amamanté, me había traicionado de la manera más cruel y calculada. No era un error, no era una necesidad desesperada. Era un plan orquestado para despojarme de todo, incluso de la dignidad que mi esposo y yo habíamos labrado con nuestras propias manos. El amor maternal, que hasta entonces había sido un escudo, se resquebrajó, dejando al descubierto una herida profunda y sangrante.
pero de esa herida también nació una inquebrantable resolución. Ya no podía seguir siendo Soledad, la que sufría en silencio. Tenía que ser Soledad, la que lucha, por Mateo, por Miguel y por mí. La rabia silenciosa que había ardido en mi alma me empujaba, me forzaba a tomar el teléfono. La voz de Amalia, con su consejo sobre su sobrino actuario, me había dado el valor, pero mi mente regresó a su mención de viejitos a los que les hacen la vida imposible. Quizás ella sabía más de lo que dejaba ver. No fue a su sobrino a quien contacté al final, sino a alguien que Amalia me sugirió con una discreción que aprecié. Un investigador privado, Hernán Torres. Un hombre serio, Soledad, de confianza. Ha ayudado a otros en situaciones delicadas. La palabra delicadas sonó a código para mi propio infierno. El número, escrito en un trozo de papel que parecía demasiado frágil para el peso de mis problemas, lo sujeté con manos temblorosas. Marqué con lentitud, cada tono de la marcación era un latido de mi corazón. Una voz grave y profesional contestó: «Concertamos una cita para el día siguiente en una pequeña oficina en el centro, lejos de mi barrio, una guarida discreta para verdades incómodas». La oficina de Hernán Torres era modesta, con olor a papel viejo y café. Él era un hombre corpulento, de unos 50 años, con ojos cansados pero agudos, que parecían haber visto demasiado del lado oscuro de la vida humana. Cuando le mostré los documentos que había recolectado, los estados de cuenta, los avisos de hipoteca, el talonario de cheques falsificados, sentí que entregaba trozos de mi alma a un extraño. Mi voz se quebró varias veces mientras intentaba explicar, mi vergüenza pesando más que la misma traición. Hernán me escuchó con una paciencia estoica, asintiendo de vez en cuando sin juzgar. Después de mi relato, tomó los papeles, sacó una lupa y un bolígrafo especial, y comenzó su análisis. Sus dedos, grandes y precisos, examinaban cada línea, cada curva de la caligrafía. El silencio se hizo denso, solo interrumpido por el suave roce de sus dedos en el papel y el tic-tac de un reloj de pared. Sentía mi corazón martillear en las costillas, esperando un veredicto que ya conocía, pero que necesitaba escuchar de una voz ajena para que fuera real. Finalmente, Hernán levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos, una expresión de pesar cruzando su rostro. «Doña Soledad», comenzó, su voz grave y pausada. «Lo siento mucho, pero no hay duda. Estas firmas son falsificaciones. Muy bien hechas, pero falsificaciones al fin y al cabo». El aire se me escapó de los pulmones. Aunque lo había sabido en lo más profundo de mi ser, la confirmación de sus palabras me golpeó con la fuerza de un huracán. No era un error, no era una confusión de mis viejos ojos, era la verdad, cruda y brutal. «Mire aquí», continuó señalando con el bolígrafo. «La presión del trazo», en su firma original, y me mostró una copia de mi credencial de lector que le había dado. La presión es uniforme, con un ligero temblor natural de la edad, pero constante. «Aquí», y señaló una de las firmas en los cheques, «hay variaciones, un esfuerzo por imitar, pero con momentos de duda, y luego un apretar súbito para corregir. Las curvas de las Cs y las M no tienen la fluidez natural que solo su mano tendría después de toda una vida. Y en la hipoteca, esto es aún más descarado». Se nota la mano temblorosa de alguien intentando copiarla lentamente, no escribiendo de forma espontánea. Cada palabra de Hernán era un clavo más en el ataúd de mi última esperanza. No podía negar la evidencia. Mi propia hija, Reina, había orquestado esta farsa, me había robado, me había traicionado con una frialdad que me helaba la sangre. Él me habló de otros casos, con una voz cargada de la tristeza que solo la experiencia puede dar, de cómo los ancianos a menudo son las víctimas más vulnerables de aquellos en quienes confían. «Es más común de lo que la gente cree, doña Soledad. Familias que se desmoronan por la codicia. Pero usted ha hecho bien en venir. La mayoría prefiere callar por vergüenza, por dolor. Usted es valiente». «Valiente.
La palabra me sonó hueca. Solo sentía un vacío inmenso, como si una parte vital de mí se hubiera desprendido. La tristeza era una losa pesada en mi pecho, una que amenazaba con aplastarme. Lloré en silencio, lágrimas calientes que surcaban las arrugas de mi rostro, no por mí, sino por la reina que alguna vez conocí, por la hija que perdí, por la inocencia de Mateo que se veía manchada por la oscuridad de su madre. La rabia, esa rabia fría que había empezado a crecer, ahora se encendía con una intensidad inquebrantable. No era solo por la casa, el legado de mi Miguel. Era por mi dignidad, por la justicia, por la paz que Mateo merecía. No podía dejar que Reina me arrebatara todo lo que había construido con amor y sacrificio. El juego había terminado. Era hora de luchar. Hernán Torres, con su voz grave y compasiva, me había dado la dirección de un abogado, Octavio Beltrán. «Es un buen hombre, doña Soledad», me había dicho, especializado en proteger a las personas mayores. «Es discreto y firme». La tarjeta de presentación que me entregó parecía el inicio de una nueva guerra, pero también de una última esperanza. La sostuve con el mismo cuidado con el que una vez había sostenido los pequeños zapatitos de mi hija. Su oficina, a diferencia de la guarida de Hernán, era luminosa y ordenada, con estanterías llenas de libros que parecían encerrar los secretos del mundo. Un aire de seriedad, pero también de calma, flotaba en el ambiente. Octavio Beltrán era un hombre de unos 40 y tantos, con gafas de montura fina y una mirada serena que inspiraba confianza. No había juicio en sus ojos, solo una escucha atenta y profesional. Cuando le conté mi historia, los detalles de la traición de Reina, la falsificación, el miedo por Mateo, él me escuchó con una paciencia que me hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba sola. Le entregué los papeles que Hernán había validado, y él los revisó con la misma meticulosidad. Cada documento, un pedazo de mi dolor expuesto a la luz. Después de un largo silencio, el abogado Beltrán me miró. Su voz era suave, pero con una firmeza subyacente que me anclaba a la realidad. «Doña Soledad», dijo, «su situación es delicada, pero no insalvable. Tenemos herramientas legales para protegerla a usted y, lo más importante, a su nieto». Mis manos, entrelazadas sobre mi regazo, se apretaron. Lo primero y más urgente es revocar el poder notarial que le otorgó a su hija. Si no lo ha hecho formalmente, debemos asegurarnos de que no tenga ninguna autoridad para actuar en su nombre. Esto es fundamental para detener cualquier futura acción legal o financiera sin su consentimiento. Sentí un escalofrío al escuchar la palabra revocar. Era como cortar un cordón umbilical invisible. Un lazo que, aunque ahora tóxico, una vez había sido de amor y confianza. «Luego», continuó, «debemos congelar sus cuentas bancarias, y si existen, las de su propiedad conjunta, para detener cualquier otra transacción no autorizada. Esto es crucial para asegurar que no se siga despojando de sus bienes y para recabar todas las pruebas necesarias para el proceso». La imagen de Miguel, trabajando bajo el sol para construir cada ladrillo de nuestra casa, apareció en mi mente, vívida y dolorosa. Era como si cada peso robado fuera un golpe a su memoria, a nuestro esfuerzo compartido. «Y finalmente», añadió Octavio, su tono volviéndose más solemne, «dada la gravedad de la situación y la necesidad de proteger a Mateo, le recomiendo encarecidamente que redacte un testamento. Un testamento claro, que deje explícitamente sus bienes, especialmente la casa, a su nieto. Así aseguraremos su futuro y Reina no tendrá ninguna pretensión legal sobre ellos si algo le sucediera a usted». Cada palabra de Octavio era una estocada en mi corazón. Revocar el poder, congelar las cuentas, un testamento, era como firmar el acta de defunción de la hija que yo había amado, de la relación que creí tener. Sentía que no solo estaba protegiendo mis bienes, sino enterrando una parte de mi propia vida. ¿Cómo podía hacerle esto a mi propia carne, a la niña que había cargado en mis brazos, a la que le había cantado nanas? La vergüenza me quemaba, pero más ardía la rabia y el miedo por Mateo. El peso de esas decisiones era inmenso,
una losa que amenazaba con aplastarme. No eran solo papeles y trámites legales, era un divorcio emocional de mi propia sangre. Me sentía como si estuviera cavando una tumba para la esperanza que, en algún rincón muy profundo de mi corazón, aún guardaba por Reina. La hija que yo había conocido, la que había imaginado, estaba muriendo ante mis ojos, y yo era quien apretaba el gatillo de esa dolorosa separación. Era el fin de una era, el entierro de la vieja Soledad, la madre que perdonaba todo, que soportaba todo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de debilidad. Eran de una tristeza profunda, sí, por la pérdida irreversible, pero también de una resolución inquebrantable, por Mateo, por la memoria de Miguel, por la dignidad que Reina había intentado arrebatarme. Tenía que hacerlo. ¿Qué clase de abuela sería si permitiera que la codicia de Reina destruyera todo por lo que habíamos luchado? La elección, aunque desgarradora, era la única posible. Sí, abogado, dije, mi voz apenas un susurro, pero con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Hagamos todo lo que sea necesario. Las lágrimas surcaban mis mejillas arrugadas, pero de las cenizas de esa vieja soledad, una nueva mujer más fuerte, más consciente de su valor, empezaba a erguirse. Una soledad que ya no se dejaría pisotear. Una soledad que con el corazón roto lucharía por los que amaba y por la justicia. No había vuelta atrás. La decisión estaba tomada, y aunque el dolor era punzante, la promesa de una paz futura, de una vida donde Mateo estuviera a salvo, era el único bálsamo que podía ofrecerme consuelo en este camino tan amargo. El sabor amargo de la decisión todavía persistía en mi boca, pero con cada aliento sentía como una nueva fuerza llenaba mis pulmones. La promesa a mí misma, a Mateo y al recuerdo de Miguel era un ancla inquebrantable. Hoy era el día en que Soledad, la que sufría en silencio, moría para que Soledad, la que luchaba, pudiera nacer de verdad. Había sido yo quien le había pedido a Reina que se sentara conmigo esa tarde, aunque ella, como de costumbre, apareció con una pila de papeles y una sonrisa forzada, los ojos brillando con esa impaciencia que me era tan familiar. Mateo, sensible a la tensión, se había refugiado en su rincón habitual del salón, fingiendo leer un libro, pero sus orejas pequeñas estaban atentas a cada sonido, cada cambio en el ambiente. «Aquí están, madre», dijo Reina, empujando los documentos sobre la pequeña mesa de café que separaba nuestros sillones. Su voz era dulce, demasiado dulce. «Son solo unos trámites del banco para que la casa esté a mi nombre y podamos agilizar la venta. Ya sabes, para que no tengas que preocuparte más». Sus ojos se fijaron en los míos, buscando mi acostumbrada sumisión. «Solo hay que firmar aquí y todo estará resuelto». Mi corazón latía como un colibrí atrapado. Mis manos se sentían frías y pesadas. Respiré hondo, el aire denso con el olor a humedad de la casa y el perfume dulzón de Reina. Miré los papeles, las firmas que esperaba. La familiar falsificación que Hernán había desmascarado. «No, Reina», dije, mi voz apenas un susurro, pero con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Ella parpadeó. La sonrisa forzada se le congeló en el rostro. «Mamá, ¿qué dices? No tenemos tiempo para tus dramas. Es solo una firma». «No», repetí, esta vez un poco más fuerte, levantando la vista para encontrarme con sus ojos. Había una nueva luz en mi mirada, una que ella nunca había visto. «No voy a firmar nada». El color abandonó el rostro de Reina. Primero fue incredulidad, luego un destello de ira que no pudo ocultar. «¿Qué demonios te pasa? ¿Te has vuelto loca? Después de todo lo que he hecho por ti, de cuidarte, de pagar tus gastos». Su voz empezó a elevarse, el barniz de dulzura desprendiéndose. Me puse de pie, mis piernas temblaban, pero me obligué a mantenerme erguida. Los ojos de Mateo se alzaron de su libro, fijos en nosotras. «Reina», dije, cada palabra un esfuerzo, pero cargada de toda la verdad que había guardado por años.
Esta casa no está a la venta. Esta casa es mía. La construí con tu padre, ladrillo a ladrillo, con nuestro sudor y nuestros sueños, y no voy a firmar nada que me despoje de ella. El rostro de Reina se contorsionó. La ira estalló. ¿Cómo te atreves, vieja desagradecida? Te he estado manteniendo todos estos años. Eres una carga. ¿Crees que puedes vivir aquí gratis, arrastrándote por los rincones? Su dedo señaló los papeles con furia. Sabes perfectamente que ya está todo arreglado. La hipoteca, los trámites, ya firmaste. No, Reina, respondí mi voz. Aunque rasposa, era ahora un eco de la autoridad perdida. Yo no he firmado nada de eso. Esas firmas no son mías. Y ya he revocado cualquier poder que tuviera sobre mis asuntos. La casa es mía, y se queda conmigo y con Mateo. El silencio que siguió fue atronador, solo roto por el suave crujido del libro que Mateo sostenía, sus nudillos blancos. Reina se quedó boquiabierta, su rostro una máscara de shock y traición. Pero la sorpresa dio paso a una furia aún más salvaje. Sus ojos se inyectaron en sangre. Mentirosa, hipócrita, no sé de qué hablas. ¿Crees que puedes venir con tus inventos de vieja senil? Nadie te va a creer. Eres una amargada que solo quiere verme sufrir. Sus manos se apretaron en puños, las venas de su cuello se hincharon. Intentó un último intento de manipulación emocional, sus ojos de repente llorosos. Mamá, por favor, no me hagas esto. Te lo ruego. Necesito ese dinero. ¿No te importa el futuro de tu propia hija? ¿No quieres que Mateo tenga una vida mejor? Si vendemos esto tendremos un buen capital. ¿El futuro de Mateo? La interrumpí. Mi voz ahora era de acero. El futuro de Mateo se construirá sobre la verdad y el respeto, no sobre mentiras y robos. Mi mirada se desvió un instante hacia Mateo. Él me miraba, sus ojos, antes asustados, ahora mostraban una tenue chispa de algo nuevo, algo parecido al asombro, a una esperanza que nunca antes había osado sentir. Ver esa chispa en sus ojos me dio la fuerza final que necesitaba. Volví a mirar a Reina, que se había quedado sin palabras, su boca abriéndose y cerrándose como la de un pez. Su ira se había transformado en una desesperación cruda, un miedo palpable a perder el control. Sus microexpresiones revelaban una mezcla de rabia y un terror primitivo a la consecuencia de sus actos. Por un momento vi a la niña perdida en ella, la que nunca encontró la seguridad que yo le di con tanto esfuerzo. Pero ese instante se desvaneció, reemplazado por la dureza que había cultivado. «Esta es mi casa, Reina», repetí, cada sílaba tallada en piedra. «Y no voy a permitir que nadie me la arrebate. Ni a mí, ni a Mateo». La tensión en la habitación era casi insoportable. Reina me miró, y por un instante vi un destello de la Reina de antes, la que creía que todo era suyo por derecho, la que no conocía límites. Pero debajo de esa máscara de indignación se asomaba una incipiente derrota. Por primera vez no fui su víctima. Por primera vez yo era la dueña de mi casa, de mi dignidad, de mi destino. Y en los ojos de Mateo, una pequeña semilla de esperanza, tan frágil como una brizna de hierba, comenzaba a echar raíces. El eco de mis propias palabras, «Esta es mi casa, Reina», todavía vibraba en el aire, pero no traía la paz que esperaba. La confrontación había terminado, sí. Había recuperado mi voz, mi propiedad, mi dignidad, pero el salón, que momentos antes había sido el campo de batalla de mi liberación, ahora se sentía más vacío que nunca, impregnado del olor agrio de la ira de Reina y el miedo mudo de Mateo. Ella había huido, con los ojos llenos de lágrimas de rabia, dejando tras de sí un silencio denso y pesado. Mateo se acercó a mí, su pequeña mano buscando la mía. «Abuela», susurró, sus ojos grandes mirándome con una mezcla de admiración y confusión. Su inocencia, tan frágil, me recordaba por qué había luchado. Pero al verlo allí, en ese espacio que ahora era legalmente mío, entendí algo más profundo.
Esta casa, el hogar que Miguel y yo construimos con tanto amor, se había convertido en una jaula, un monumento a mi sufrimiento, a la traición de mi propia sangre. Cada grieta en la pared, cada mueble desgastado, cada recuerdo que habitaba estos rincones estaba manchado por el desprecio de Reina. Era un lugar donde la alegría había sido ahogada por la opresión, donde el amor se había torcido en abuso. No podía construir un futuro de paz para Mateo entre estas paredes que gritaban dolor. Tenía que irme, tenía que arrancarme de este lugar, no porque me hubieran vencido, sino porque había ganado y merecía un nuevo comienzo, lejos de esta sombra. La decisión me partió el alma, como si me arrancara un pedazo de mí misma. Pero era una decisión firme, nacida de la sangre y el sudor de mi lucha. No me iba huyendo, me iba buscando la libertad que había reclamado. Subí a mi habitación, los pasos pesados, como si cada peldaño fuera una despedida. Abrí el viejo armario, su madera chirriando en protesta. No había mucho que empacar, en realidad. No quería llevarme el peso del pasado, solo lo esencial, lo que de verdad me pertenecía, lo que no estaba manchado. Mis manos, ahora más decididas, comenzaron a seleccionar una foto de Miguel, sonriente, con su gorra de carpintero, enmarcada en madera que él mismo había pulido. Su sonrisa me recordaba la promesa de un amor puro, incondicional. Ese sí me lo llevaba. El pequeño rosario que mi madre me había dado, desgastado por innumerables rezos. La dignidad, pensaba, no se empaca en una maleta, sino que se lleva en el corazón, en la convicción de lo que uno es. Pero estos pequeños objetos, estos anclajes, eran símbolos de mi verdadero yo, de la soledad que siempre había sido y que ahora resurgía. Dejé atrás los ajuares de cocina que había usado durante décadas, las viejas cortinas que había cosido con tanto esmero, los muebles que Miguel y yo habíamos elegido con ilusión. Eran hermosos, pero se habían convertido en testigos silenciosos de demasiadas humillaciones. Cada prenda que doblaba, cada cepillo de dientes que metía en una pequeña bolsa, era un acto simbólico de desprendimiento. No era fácil. Mis dedos se demoraban en la tela de un viejo vestido, un recuerdo de un baile con Miguel. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, pero no era una lágrima de tristeza por lo que perdía, sino por lo que dejaba ir para poder volar. Dejaba una vida entera, sí, pero me llevaba la lección más importante, que el respeto propio es el equipaje más valioso. Mateo, con su pequeña mochila al hombro, me observaba desde el umbral de la puerta. Le había explicado, con palabras sencillas, que íbamos a emprender un viaje, una aventura, hacia un nuevo comienzo. Sus ojos, aunque aún mostraban un atisbo de preocupación, brillaban con la emoción de lo desconocido. Él era mi ancla, mi faro. Por él, este doloroso adiós era necesario. Con mis pocas pertenencias en una maleta y una pequeña bolsa de mano, tomé la mano de Mateo. Salimos de la habitación y me detuve en el umbral del pasillo. Mi mirada se deslizó por el pequeño comedor, donde tantas comidas habíamos compartido, y donde Reina había escupido en mi rostro. Por el salón, donde acababa de librar mi batalla final. Por la cocina, donde el vapor de los frijoles ya no era el único abrazo. La luz de la tarde se colaba por la ventana del patio interior, iluminando el polvo suspendido en el aire, como partículas de recuerdos. La casa, nuestra casa, se alzaba silenciosa, imponente. La vi no solo como la casa que Miguel y yo habíamos construido con tanto amor, con cada ladrillo impregnado de nuestros sueños de familia y seguridad. También la vi como la prisión silenciosa donde mi alma había languidecido, donde el amor maternal había sido retorcido y pisoteado. Era el lugar donde mi voz había sido silenciada y donde mi dignidad había estado a punto de ser enterrada. Pero ya no era una jaula. Era un pasado, una historia que había llegado a su fin. Cerré la puerta de la calle con un suave clic, un sonido que resonó como una sentencia y una liberación a la vez. No miré hacia atrás. Con Mateo de la mano,
y el corazón lleno de una melancolía profunda, pero también de una esperanza renovada, me adentré en la calle, hacia un horizonte incierto. Pero mío, la vieja soledad se había quedado atrás, entre las paredes desconchadas. Delante de mí solo había una mujer que había elegido la libertad, la dignidad y el amor verdadero. Y esa mujer, por fin, estaba lista para vivir. La carretera se extendía ante nosotros como una promesa incierta, un velo que se descorría hacia lo desconocido. El viejo autobús, con su traqueteo constante, se llevaba consigo el polvo y las sombras de mi pasado en la Ciudad de México. Mateo dormía a mi lado, su cabeza apoyada en mi hombro, ajeno al torbellino de emociones que se agitaba en mi pecho. Cada kilómetro que avanzábamos era un acto de fe, un corte más con la vida que había conocido, una vida de paredes desconchadas y humillaciones silenciosas. La melancolía aún se aferraba a mí como una vieja capa, pero debajo, una chispa, apenas un rescoldo, de esperanza y determinación comenzaba a brillar. Ya no huía, estaba buscando. Después de horas, el paisaje comenzó a cambiar. Las llanuras áridas dieron paso a campos más verdes, y el aire, incluso a través de las ventanillas empolvadas, se sentía diferente, más ligero, prometedor. Cuando finalmente el autobús se detuvo en la bulliciosa central de Guadalajara, sentí como si aterrizara en otro mundo. La ciudad me recibió con una explosión de color y vida que contrastaba brutalmente con la gris opresión de mi vieja casa. Los mariachis tocaban en la distancia, las risas de la gente llenaban las calles, y un aroma a tejuino y flores flotaba en el aire cálido. Era una ciudad vibrante, llena de una energía que me recordaba que la vida seguía, que el mundo era vasto y que había espacio para empezar de nuevo. Mateo se despertó, sus ojos curiosos escaneando el nuevo entorno. Su mano, más apretada que nunca, me daba el valor que a veces me faltaba. Con mi maleta en una mano y la de Mateo en la otra, me abrí paso entre la multitud, buscando un rostro conocido, una señal de la vida que me esperaba, y entonces la vi. Elena, su cabello, antes negro como la obsidiana, ahora plateado, enmarcaba un rostro surcado por el tiempo pero radiante con la misma calidez de antaño. Estaba de pie junto a un pilar, con una sonrisa amplia que iluminó todo el andén. Mis ojos se llenaron de lágrimas al verla, y por un momento me sentí de nuevo como la joven Soledad, llena de sueños y risas compartidas con mi mejor amiga. ¡Soledad!, gritó, y se lanzó hacia mí, envolviéndome en un abrazo tan fuerte y lleno de amor, que por un instante sentí que todas las penas de los últimos años se desvanecían. Su abrazo era un refugio, un bálsamo para mi alma magullada. «Elena», susurré, mi voz ahogada por la emoción. «Mi Elena». Nos separamos, y ella me miró con sus ojos brillantes. «Pero qué alegría verte, amiga. Y este debe ser Mateo. ¡Qué grande está!». Se agachó para saludar a mi nieto con una dulzura genuina, y vi la tensión desvanecerse de sus pequeños hombros. Mientras caminábamos hacia su coche, hablando sin parar, sentí una ligereza que no había experimentado en años. Elena escuchaba con paciencia mi relato, con una empatía que no necesitaba palabras, solo un apretón de manos ocasional o una mirada de comprensión. Su voz, siempre llena de optimismo, era un ancla para mi espíritu. Me habló de su propia vida, de los desafíos que había superado y de su sueño de abrir una pequeña boutique. Siempre juntas, ¿recuerdas? Tú con tus diseños y yo con los números. Éramos invencibles. Llegamos a su casa, un pequeño hogar acogedor con un jardín lleno de bugambilias. Era modesto, pero irradiaba una paz y un calor que mi propia casa, la que dejé atrás, nunca tuvo. Me instalé en la habitación de huéspedes que Elena había preparado con tanto esmero, sábanas limpias y un jarrón con flores frescas. La incertidumbre de la nueva vida, el miedo a lo desconocido, aún me acechaba en los rincones de mi mente. ¿Podría esta vieja mujer, con el corazón roto y el alma cansada, realmente empezar de nuevo? ¿Podría ofrecer a Mateo el futuro de paz y estabilidad que merecía?
Pero al mirar a Mateo, que ya exploraba con curiosidad el pequeño jardín de Elena, y al escuchar la risa de mi amiga resonando desde la cocina mientras preparaba la cena, sentí que la respuesta era sí. Había una chispa de esperanza, pequeña pero persistente, encendiéndose en mi interior. Había dejado atrás el dolor, la traición, el pasado, había ganado mi libertad. Y ahora, en esta vibrante ciudad, al lado de una amiga leal y con mi nieto a mi lado, estaba lista para construir un nuevo propósito, un nuevo amanecer. Mi corazón dolía, sí, por todo lo perdido, pero también palpitaba con la promesa de lo que estaba por venir. Esta era mi nueva vida, y por primera vez en mucho tiempo sentí que era verdaderamente mía. La chispa que se había encendido en mi interior no tardó en convertirse en un fuego vivaz, alimentado por la energía contagiosa de Elena. No habíamos pasado ni 24 horas en Guadalajara cuando ya estábamos sentadas en su pequeña cocina, rodeadas de tazas de café humeante y papeles garabateados, discutiendo el plan. Su sueño de una pequeña boutique, mi pasión por la costura y el diseño que había languidecido por años, todo se fusionaba en una idea que nos hacía palpitar el corazón. Maduras con estilo. ¿Lo recuerdas, Soledad?, me dijo Elena, sus ojos brillando como en nuestra juventud. Siempre decías que la ropa debía ser una celebración, no un escondite, y que las mujeres no desaparecen después de los 50. Una sonrisa verdadera, de esas que llegan al alma, se dibujó en mi rostro por primera vez en mucho tiempo. Y tú siempre fuiste la de los números, la que convertía los sueños en proyectos posibles, Elena. Éramos invencibles, amiga. La fase de planificación fue un torbellino de emoción y trabajo duro. Pasamos semanas buscando el local perfecto, un pequeño espacio en una calle concurrida pero con un encanto especial. Cada día era una nueva aventura. Despolvamos mis viejos cuadernos de bocetos, donde se acumulaban diseños de años atrás, muchos de ellos sin terminar, esperando su momento. Al principio, mis manos estaban torpes, pero con cada puntada, con cada trazo de tiza sobre la tela, sentía que una parte de mí, esa Soledad creativa y apasionada que creía haber perdido, volvía a la vida. Era como si el hilo y la aguja fueran extensiones de mi alma, tejiendo no solo prendas, sino también un nuevo propósito. Mateo, ajeno a los desafíos empresariales, se sentaba a menudo a mi lado, dibujando sus propios diseños mientras yo cortaba patrones. Su presencia era mi ancla y mi inspiración. La filosofía detrás de Maduras con Estilo no era solo vender ropa, era un manifiesto. Queríamos crear un espacio donde las mujeres mayores se sintieran vistas, valoradas y hermosas, donde el paso de los años no fuera un motivo para esconderse detrás de ropa sin forma, sino una razón para celebrar la sabiduría, la experiencia y la gracia que solo la madurez puede ofrecer. No queremos que se disfracen de jóvenes, explicaba yo a Elena. Queremos que se vistan como las mujeres magníficas que son, con dignidad, con comodidad y con mucho estilo propio. La inauguración fue un día lleno de nervios y alegría. El pequeño local se llenó de flores, de música suave y, lo más importante, de mujeres. Mujeres de todas las edades, pero especialmente aquellas que eran el corazón de nuestra misión. Recuerdo a doña Graciela, de 73 años, que entró con una expresión de resignación. Siempre había vestido de luto después de la pérdida de su esposo. Le mostré un vestido en un tono aguamarina suave, de lino ligero. «Oh, no, mi niña, yo ya no estoy para esos colores, solo el negro disimula la vejez». Pero la animé a probárselo. Cuando salió del probador, se miró en el espejo y sus ojos se abrieron con asombro. El color realzaba la luminosidad de su piel, sus ojos, y la ligereza de la tela le daba una gracia inesperada. Se veía radiante. «Parece que he vuelto a nacer, Soledad», me dijo, con una voz entrecortada por la emoción. «Creí que ya no me vería así. Creí que había perdido mi brillo». Y se lo llevó, no solo el vestido, sino una nueva chispa en su mirada. También llegó la señora Carmen,
una jubilada con una postura encorvada y una historia de vida llena de trabajo duro. Había perdido la confianza en sí misma después de que sus hijos emigraron y se sentía invisible. Se probó un conjunto de 2 piezas con una blusa de seda estampada y pantalones anchos, cómodos pero elegantes. ¿De verdad puedo usar esto?, me preguntó, casi susurrando. La ayudamos a elegir unos accesorios discretos y cuando se vio en el espejo, levantó la cabeza. Su postura se enderezó casi imperceptiblemente. «Me siento importante», dijo, como si tuviera algo que decir de nuevo. Para mí, esos momentos eran la verdadera recompensa, la prueba de que el amor y la dignidad podían tejerse en la tela. Las historias de nuestras primeras clientas se sucedían, cada una un testimonio del poder transformador de la tienda. Maduras con Estilo se convirtió rápidamente en algo más que un negocio. Era un santuario, un club, un lugar donde las risas y las confesiones se mezclaban con el suave zumbido de mi máquina de coser. Era una comunidad. Y yo, Soledad, ya no era la viuda triste, la madre maltratada, era la creadora, la confidente, la artesana. Mi corazón aún cargaba con las cicatrices del pasado, sí, pero estaban sanando, y de ellas brotaban nuevas fuerzas, nuevas pasiones. En cada puntada, en cada diseño, en cada sonrisa de una mujer que se miraba en el espejo y se reconocía hermosa, encontraba un nuevo sentido, un propósito que me llenaba de una paz profunda. Guadalajara me había dado una segunda oportunidad, y con Elena, con Mateo y con Maduras con Estilo, estaba lista para abrazarla con todo mi ser. El suave zumbido de mi máquina de coser se había convertido en la banda sonora de mi nueva vida, una melodía de paz y propósito que resonaba en cada rincón de Maduras con Estilo. Ya no era solo una tienda, era mi refugio, mi lienzo, el lugar donde la dignidad y la belleza se tejían en cada puntada. El tiempo en Guadalajara fluía de manera diferente, más amable, más plena. Las risas de Elena y las de nuestras clientas llenaban el aire, y la presencia silenciosa de Mateo, dibujando en un rincón o ayudándome a ordenar los hilos, era el ancla de mi felicidad. Había encontrado mi lugar, mi voz y, sobre todo, una paz que creí perdida para siempre. Una tarde, mientras repasaba unos patrones para un nuevo diseño, el sonido estridente del teléfono fijo de la tienda me sobresaltó. Era un número desconocido de la Ciudad de México. Mi corazón dio un vuelco. Una punzada de aprensión me recorrió el cuerpo. Rara vez recibía llamadas de allá. Elena, que ordenaba unas telas, me miró con curiosidad. Dudé un instante, pero la curiosidad y una extraña sensación de obligación me impulsaron a contestar. «Maduras con Estilo, dígame». Hubo un silencio al otro lado. Luego una voz que apenas reconocí. Era Reina. Su voz estaba quebrada, casi irreconocible, no con la ira o el desprecio de siempre, sino con una fragilidad que me erizó la piel. «Mamá, ¿eres tú?», preguntó, casi un susurro. «Sí, Reina, soy yo», respondí, mi voz monótona, intentando ocultar el torbellino de emociones que se desataba en mi interior. «Mamá, yo no puedo más», dijo, y escuché lo que parecían sollozos ahogados. «Mateo, no sé qué hacer con él. Siempre está triste, me pregunta por ti. No me hace caso. Y con mi trabajo, apenas puedo salir adelante. No tengo tiempo para él. No es justo para él». Sus palabras no eran una disculpa, ni un reconocimiento directo de su maltrato, pero eran una confesión implícita de su incapacidad, de su naufragio. Escuché el llanto de Mateo de fondo, un lamento infantil que me atravesó el alma como una flecha. «Por favor, mamá, necesita estar contigo, con una vida estable, con alguien que pueda cuidarlo bien». El mundo pareció detenerse. La aguja de la máquina de coser dejó de zumbar. La alegría que se había instalado en mi pecho se mezcló con un torrente de emociones que me desbordó. «¡Mateo! ¡Mi Mateo!». La idea de tenerlo conmigo, para siempre,
lejos de la oscuridad de su madre, era como un rayo de sol irrumpiendo en una tormenta. Una alegría abrumadora, pura y dulce, me invadió, tan intensa que me hizo temblar. Pero debajo de esa alegría, una punzada de tristeza se abrió paso. No era por mí, ni por la casa que me había quitado, era por Reina, por la hija que había fallado, por la madre que estaba perdiendo a su propio hijo porque no podía, o no quería, amarlo y protegerlo. La voz de ella, tan pequeña, tan rota, me recordaba a la niña asustada que una vez fue, antes de que la codicia y el resentimiento la transformaran. Por un instante, sentí pena, una compasión amarga por su miseria, por la vida que ella misma se había negado a construir con amor y respeto. Pero ese sentimiento duró solo un latido, eclipsado por la urgencia, por la necesidad de Mateo. ¿Está él contigo, Reina? Pregunté, mi voz ahora más firme, más decidida. Sí, está aquí, quiere hablar contigo. Y entonces escuché la pequeña voz de Mateo, ahogada entre sollozos. Abuela, ¿vas a venir por mí? Te extraño mucho. Esa voz, la voz de mi pequeño rayo de sol, me dio la fuerza final. La tristeza por Reina se disipó, reemplazada por una resolución férrea. Sí, mi amor, la abuela va por ti. No te preocupes, mi niño, la abuela va por ti. Elena, que había escuchado parte de la conversación, se acercó, sus ojos llenos de preguntas. Le hice una señal para que esperara. Colgué el teléfono y me volví hacia ella, mi rostro probablemente una mezcla de lágrimas y sonrisas. Elena, Mateo viene con nosotros. Reina me lo pide. La reacción de Elena fue inmediata, su sonrisa amplia y genuina. Me abrazó con fuerza. ¡Ay, Soledad! ¡Por fin! Ese niño necesita estar contigo. No perdimos el tiempo. A la mañana siguiente ya estaba en un autobús de vuelta a la Ciudad de México, con el corazón en un puño, pero esta vez lleno de una esperanza que no dejaba lugar a la incertidumbre. El reencuentro con Mateo fue agridulce. Él se lanzó a mis brazos, aferrándose a mí como si su vida dependiera de ello, sus pequeños sollozos llenando el aire de la estación. Reina estaba allí, demacrada, con la mirada perdida, evitando mi contacto visual. Su entrega de Mateo fue un acto silencioso, casi sin palabras, una rendición que hablaba volúmenes. No hubo una verdadera despedida, solo un asentimiento de cabeza, y ella se fue, dejándonos solos en medio del bullicio de la terminal. El camino de regreso a Guadalajara con Mateo en el autobús, su mano pequeña en la mía, fue muy diferente al viaje anterior. Había una nueva capa de amor y seguridad. Necesitábamos solidificar esta nueva familia, no solo en nuestros corazones, sino legalmente. Al llegar a Guadalajara, Elena ya había contactado a un abogado local, un colega de Octavio Beltrán, a quien le había explicado mi situación. El proceso legal para obtener la custodia total de Mateo fue, para mi sorpresa, relativamente sencillo. La propia Reina, a través de su abogado, no opuso resistencia. Su incapacidad para cuidar a Mateo era innegable, y la evidencia de su abandono y mi historial como su cuidadora principal, junto con la disposición de Elena a ser testigo, sellaron el caso. En cuestión de semanas, tenía la custodia legal total de mi nieto. La sentencia del juez fue más que un papel, fue un escudo, una promesa de protección. Fue el reconocimiento oficial de que Mateo, mi Mateo, ahora era parte de mi nueva vida, de nuestra nueva familia. Había luchado por mi casa, y la había ganado solo para dejarla. Ahora, había luchado por mi nieto, y lo había ganado para siempre. Con Mateo oficialmente a mi lado, la vida en Guadalajara floreció por completo. La casa de Elena, ahora nuestro hogar compartido, se llenó de risas infantiles, de dibujos pegados en la nevera y del suave murmullo de Mateo haciendo sus tareas. Maduras con estilo, se convirtió en un lugar aún más especial, con Mateo esperando pacientemente después de la escuela, dibujando en un rincón o ayudando con las tareas ligeras. Mi familia, la que había construido con amor y resiliencia, estaba completa. No era la familia que había soñado con Miguel, pero era una familia real,
forjada en la adversidad, cimentada en el respeto mutuo, el amor incondicional y la promesa de un futuro brillante. Cada amanecer en Guadalajara, con Mateo a mi lado, era una bendición, un recordatorio de que, a veces, hay que perderlo todo para encontrar lo que de verdad importa. La vida en Guadalajara se había sentado en un ritmo que nunca imaginé posible. Un ritmo sereno, lleno de risas y el suave zumbido de la esperanza. Cada mañana, el sol se colaba por la ventana, pintando de dorado las paredes de la casa de Elena. Ahora, mi hogar compartido. Despertar y ver el rostro apacible de Mateo dormido en la cama cercana, o escucharlo corretear en el jardín con Elena mientras yo preparaba el desayuno, era una bendición que atesoraba con cada latido. Ya no había gritos, ni miedo, ni la sombra opresiva de la traición. Solo amor, respeto y la inquebrantable estabilidad que tanto anhelábamos. Mateo florecía como una planta bien regada. Sus calificaciones en la escuela mejoraban notablemente, sus dibujos se llenaban de colores vibrantes y su risa, antes contenida, ahora resonaba libremente. Se había adaptado a su nueva vida con una facilidad asombrosa, encontrando en Elena una segunda abuela y en mí la figura materna y protectora que siempre necesitó. Los paseos por el centro de la ciudad, los helados en la plaza, las tardes de lectura en el pequeño parque cercano, cada momento era un bálsamo para mi alma y un cimiento para su futuro. Su mano pequeña en la mía era el recordatorio constante de que mi lucha no había sido en vano. Nuestra boutique, Maduras con Estilo, no solo había prosperado, se había convertido en un faro para la comunidad. Lo que empezó como un sueño compartido con Elena, se transformó en un movimiento silencioso, un espacio donde la dignidad de las mujeres mayores no solo se celebraba, sino que se defendía. Recibíamos cartas de otras ciudades, llamadas de mujeres buscando inspiración, e incluso algún que otro periodista local se acercó para escribir sobre nuestra peculiar y exitosa tienda. Yo, Soledad Márquez, la viuda que cocinaba frijoles en una cocina desconchada, me encontré de repente dando entrevistas, explicando la filosofía detrás de cada diseño, hablando de la importancia de verse y sentirse bien sin importar la edad. La vejez no es un declive, solía decir, es la culminación de la vida y debe vestirse con el orgullo y la elegancia que merece. Me convertí, sin buscarlo, en una voz para la dignidad de los mayores. Mi historia, un testimonio viviente de que la resiliencia no tiene fecha de caducidad. Un día, mientras Elena y yo estábamos organizando las nuevas telas en la tienda, una mujer delgada, con el cabello castaño recogido en una trenza apretada y unos ojos grandes, sorprendentemente parecidos a los de Reina, se detuvo frente al escaparate. Llevaba ropa sencilla y gastada, y en su rostro se dibujaba una fatiga que me resultaba demasiado familiar. Mi corazón dio un vuelco. Había algo en su postura, en la forma en que su mirada evitaba la nuestra, que me recordó a los primeros días de mi propia opresión. Cuando finalmente entró, sus ojos se encontraron con los míos. Hubo un instante de reconocimiento, una chispa de dolor compartido. «Doña Soledad», dijo, su voz apenas un susurro. «No sé si me recuerda. Soy Irene Duarte, la hermana de Reina». El nombre me golpeó como un eco del pasado. Irene, la hermana menor de Reina, a quien no había visto en años. Reina apenas la mencionaba, y yo sabía que su relación siempre había sido tensa, marcada por la misma dinámica de control y sumisión. Elena, que había estado observando la escena con cautela, se acercó a mi lado. «Irene», dije, la sorpresa teñía mi voz. «Claro que te recuerdo, hija. ¿Qué te trae por aquí?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, Soledad», corrigió, una disculpa implícita en su voz. «Yo me enteré por una vecina que usted estaba aquí, que había empezado de nuevo, y no sabía a dónde más ir. Reina, es peor ahora. Me quedé sin nada, me echó de la casa, y yo también soy víctima de ella. Como usted». La confesión salió en un torrente, liberando años de dolor y vergüenza.
Me miró con una desesperación cruda, que no pude ignorar. Su situación, su vulnerabilidad, eran un espejo de la mía propia no hace mucho tiempo. A pesar de la sorpresa y la herida que la mención de Reina siempre abría en mi corazón, no pude evitar sentir una punzada de compasión por Irene. Era, al final, otra hija de la familia, otra víctima de la misma tormenta que casi me consume. Le ofrecimos café y un lugar para sentarse. Mientras hablaba, entre sollozos, pude entender mejor la complejidad de Reina, aunque sin excusar sus actos. Irene compartió historias de una infancia marcada por la preferencia de nuestra madre por Reina, por la forma en que Reina siempre había sido manipuladora, exigiendo atención y privilegios. Era una perspectiva dolorosa, que no justificaba el abuso, pero mostraba las raíces profundas de la toxicidad que había florecido en mi hija. Elena, con su gran corazón, fue la primera en ofrecerle ayuda práctica. «Puedes quedarte con nosotros, Irene», dijo con firmeza. «Hay un cuarto de huéspedes pequeño, pero acogedor. Y aquí en la tienda siempre hay trabajo. Necesitamos manos extra». Y así Irene Duarte se unió a nuestra nueva familia. Su presencia no solo trajo una nueva perspectiva sobre el pasado y las heridas familiares, sino también una nueva capa de amor y resiliencia. Con el tiempo se convirtió en una pieza fundamental de Maduras con Estilo, aportando su propia creatividad y dedicación. Verla recuperar la confianza, ver el brillo en sus ojos volver poco a poco, era otra victoria para mí, otro testimonio de que la curación es posible. La casa de Elena, una vez un refugio para 2 almas heridas, se convirtió en un hogar para 3, un nido de amor y apoyo donde Mateo tenía una tía más, y yo, una hija que, aunque no era de mi sangre, compartía el dolor y la esperanza de un nuevo amanecer. En Guadalajara no solo había encontrado la paz y el propósito, había encontrado una familia forjada por la adversidad, pero unida por un amor verdadero y respetuoso, que prometía un futuro brillante. La vida, a veces, es como una costura intrincada, donde los hilos sueltos y los nudos apretados se unen para formar un patrón inesperado. Y así, en medio de la paz que había encontrado en Guadalajara, un hilo del pasado se estiró de nuevo, exigiendo atención. Fue Elena, con su pragmatismo habitual, quien sugirió el encuentro. «Soledad, ella es la madre de Mateo. No puedes borrarla para siempre. Quizás, con límites claros, puedan encontrar un camino». Y, para mi sorpresa, accedí. Había pasado tiempo desde que Reina me entregó a Mateo, y, aunque la herida aún no cerraba del todo, la furia había dado paso a una melancolía que casi se sentía a perdón. Así fue como una tarde de domingo, el aroma a mole poblano y arroz se mezclaba con la tensión que flotaba en el ambiente de nuestra acogedora casa. Mateo, ya más tranquilo y seguro, estaba pegado a mi lado, sus ojos curiosos fijos en la puerta. Elena, con una sonrisa tranquilizadora, iba y venía de la cocina. Irene, la hermana de Reina, a quien habíamos acogido en nuestra familia, estaba más callada de lo normal, su propio pasado de abuso por parte de Reina tiñendo su semblante de una cautela palpable. Cuando el timbre sonó, mi corazón dio un brinco. Sentí la mano de Mateo apretar la mía. Abrí la puerta y allí estaba Reina, pero esta no era la Reina que había conocido. Su cabello, antes impecablemente arreglado, estaba algo descuidado, y sus ojos, antes llamas de furia o manipulación, parecían cansados, hundidos en una tristeza que nunca le había visto. Llevaba un vestido sencillo, sin el brillo de antes, y su postura era encorvada. Había algo en ella que me recordó a la niña perdida que describió Irene, no la mujer agresiva que me había traicionado. «Hola, mamá», dijo, su voz apenas un susurro, vacilante. La palabra mamá sonó extraña en sus labios después de tanto tiempo. «Reina», respondí, mi voz monótona, invitándola a pasar con un gesto. La cena transcurrió con una incomodidad palpable. Elena intentaba animar la conversación, Mateo respondía con monosílabos y la mirada de Irene, aunque compasiva, no abandonaba a su hermana. Reina comía en silencio, solo levantando la vista para mirar a Mateo de vez en cuando.
con una expresión de arrepentimiento que, por primera vez, parecía genuina. Después de la comida, mientras Elena y yo recogíamos los platos, Reina se acercó a la sala donde Mateo e Irene estaban sentados. Dudó un instante, luego respiró hondo. Mateo, comenzó. Su voz temblaba ligeramente. Yo quiero pedirte perdón. Mateo levantó la vista, sus ojos grandes y asombrados. Reina continuó, las palabras saliendo en un torrente, casi atropellándose. Perdóname por haberte asustado, por no haber sido la madre que merecías, por todo el dolor que te causé. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Te quiero mucho, hijo, y sé que no te lo demostré. Mateo solo asintió, su garganta apretada. Irene se acercó a su hermana, colocando una mano suave en su hombro. Vi cómo Reina se tensaba, pero no la apartó. Luego, Reina se volvió hacia mí. Sus ojos suplicaban, se aferraban a los míos. Y a ti, mamá, sé que no tengo derecho a pedirlo, pero, por favor, perdóname. Perdóname por mi ingratitud, por mi crueldad, por haberte quitado lo que con tanto esfuerzo construiste. Perdóname por el escupitajo, por la falsificación, por hacerte sentir menos de lo que eres. Fui una hija terrible. Estoy tan arrepentida. Su voz se quebró al final, y las lágrimas que tanto tiempo había contenido, o que creía secas, brotaron sin control. No era la reina manipuladora, sino una mujer que por primera vez parecía enfrentar el abismo de sus propios actos. Elena se había detenido en la cocina y su mirada, al igual que la de Irene y Mateo, se fijó en mí, esperando mi respuesta. Era el momento de la verdad, no solo para Reina, sino para mí. Me acerqué a ella. El peso de sus palabras, el peso del pasado, se cernía sobre nosotras. Mis propias lágrimas amenazaban con salir, no de tristeza, sino de una profunda y compleja mezcla de dolor y liberación. Extendí mi mano y la posé suavemente en su hombro, como ella había hecho con Mateo años atrás. Una mano que antes había sido temblorosa, ahora era firme. Reina, comencé, mi voz tranquila, resonando con la sabiduría que la vida me había enseñado. Te perdono por el daño que me hiciste, por la traición, por las noches de miedo y las mañanas de humillación. Mi mirada se encontró con la de Mateo, que me observaba con atención. Y Mateo también te perdona. Él tiene un corazón puro. Reina me miró, con una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos húmedos. Pero yo no había terminado. Tenía que decir la verdad, mi verdad, la lección que había aprendido con tanta sangre y sudor. Pero, Reina, perdonar no significa volver al lugar antiguo. Perdonar es establecer límites para que el amor no cause más daño. El amor solo es verdadero cuando va acompañado de respeto. Mis palabras flotaron en el aire, pesadas pero liberadoras. Los ojos de Reina se empañaron de nuevo, pero esta vez con una comprensión que antes le era ajena. Sabía lo que mis palabras significaban. La puerta no estaba completamente cerrada, pero tampoco estaba abierta de par en par. Había condiciones, había respeto. Esta casa, continué, mi voz un poco más suave, pero igual de firme, es un hogar de respeto, de amor incondicional, de apoyo. Aquí no hay lugar para la manipulación ni para el desprecio. Tú siempre serás la madre de Mateo y mi hija, pero el camino que sigamos juntas o separadas dependerá de que aprendamos a respetarnos, de que tú aprendas a respetarte a ti misma y a los demás. Mateo se acercó a mí, su pequeña mano en mi brazo, como si me diera su apoyo silencioso. Elena asintió con una mirada de aprobación, y en los ojos de Irene vi un reflejo de mi propio alivio, de mi propia liberación. Aquel momento fue una catarsis, un nudo deshecho, una verdad pronunciada. Reina, al fin, parecía entenderlo. Se secó las lágrimas, su semblante aún triste, pero con una tenue luz de aceptación. Era un principio, no un final. Un espacio para que el amor verdadero y respetuoso, pudiera quizás un día volver a florecer,
pero en sus propios términos. La cena terminó con un abrazo, no un abrazo de efusividad desbordante, sino uno de liberación, de una paz frágil pero real. Reina se fue, con la promesa de regresar, de visitar a Mateo bajo mis condiciones. Y yo, Soledad, sentada en el sillón, con Mateo acurrucado a mi lado y las manos de Elena e Irene sobre la mía, supe que el capítulo del dolor se estaba cerrando. Las cicatrices quedarían, sí, pero la sabiduría que me habían dejado era un faro. Y ese faro iluminaba el camino hacia un futuro donde la dignidad, el respeto y el amor verdadero eran los cimientos de mi nueva y poderosa familia. La frágil paz que había florecido en mi corazón después de la cena con Reina no se desvaneció. Al contrario, se convirtió en el fértil suelo sobre el que mi nueva vida continuó echando raíces profundas y firmes. Cada mañana al despertar sentía el peso de mi cama, no como una carga, sino como la dulce confirmación de que este era mi lugar, mi hogar, construido con amor, verdad y respeto. Y ese era el mismo cimiento sobre el que Maduras con Estilo florecía. Nuestra boutique ya no era solo un sueño. Se había transformado en una vibrante realidad, un referente en Guadalajara. La demanda creció tan rápido que tuvimos que mudarnos a un local más grande, con más espacio para mis máquinas de coser y una sala de exposición donde cada prenda contaba una historia de dignidad y belleza. Elena, mi eterna compañera, se encargaba de la parte administrativa, mientras yo me sumergía en el diseño y la confección. Irene, la hermana de Reina, se había convertido en nuestra talentosa encargada de ventas. Su sonrisa genuina y su empatía con las clientas eran un activo invaluable. Juntas formábamos un equipo, una familia de mujeres unidas por un propósito común. Maduras con Estilo se expandió más allá de la ropa. Empezamos a organizar talleres de empoderamiento, charlas sobre autoestima y salud en la vejez. Recuerdo a doña Rosario, una clienta fiel que, tras enviudar, sentía que su vida había terminado. Después de asistir a nuestros talleres, no solo recuperó la alegría de vestirse con colores vibrantes, sino que se atrevió a abrir su propio pequeño negocio de repostería. Soledad, este lugar no solo me vistió, me dijo un día, con lágrimas en los ojos. Me recordó que todavía tengo mucho que ofrecer. Esas historias, esos pequeños y grandes triunfos de nuestras mujeres, eran el verdadero éxito de la tienda. Se estaba convirtiendo en un modelo, una prueba palpable de que la edad no es un límite, sino una nueva plataforma para la realización personal. Mientras tanto, Mateo crecía como un roble fuerte y sano. Ya no era el niño asustado que vivía bajo la sombra de la ira de su madre. Ahora sus ojos brillaban con una confianza que me llenaba de orgullo. Sus calificaciones escolares eran excelentes y tenía un círculo de amigos que lo adoraban. Verlo reír a carcajadas con Elena o ayudar a Irene a organizar las cintas en la tienda era el bálsamo más dulce para mi alma. Él era el reflejo de todo lo que habíamos ganado. Mateo me veía no solo como su abuela, sino como su heroína. A veces, después de la escuela, se sentaba a mi lado en el taller observándome coser. «Abuela», me dijo una tarde, «cuando sea grande, quiero ser valiente como tú. Tú no te rendiste». Sus palabras tan sencillas y profundas me conmovieron hasta las lágrimas. La fortaleza que había cultivado con tanto dolor se había convertido en su inspiración, en el faro que guiaba su joven vida. Él, más que nadie, comprendía el valor de la dignidad, de la resiliencia. Mi voz, la que Reina había intentado silenciar, ya no solo resonaba en el pequeño círculo de Maduras con Estilo. Mi historia se había filtrado más allá de los muros de la boutique y pronto me encontré ante auditorios, en programas de radio local e incluso en pequeños foros comunitarios compartiendo mi viaje. Me convertí, sin buscarlo, en una oradora y defensora apasionada de los derechos de los adultos mayores. La vejez no es el final de la historia, decía. Mi voz, ahora fuerte y segura, es un nuevo capítulo, lleno de sabiduría y potencial. Y cada persona mayor merece vivirlo con dignidad, respeto y sin miedo.
Utilizaba mi propia experiencia, la de la traición y el renacimiento, no para lamentarme, sino para empoderar a otros. Hablaba de la importancia de conocer nuestros derechos, de proteger nuestras finanzas, de la necesidad de establecer límites saludables incluso con los seres queridos. Trabajamos con organizaciones locales para crear campañas de concientización sobre el abuso a personas mayores, ofreciendo talleres gratuitos sobre gestión financiera y testamentos. Cada vez que una persona mayor se acercaba a mí después de una charla, con lágrimas en los ojos, agradeciéndome por darles valor para hablar, para actuar, sentía que cada cicatriz de mi pasado había valido la pena. Mi dolor se había transformado en un legado, una fuente de fortaleza para mi comunidad. En Guadalajara, había encontrado no solo un propósito y una nueva familia, sino también una plataforma para hacer del mundo un lugar más justo y respetuoso para las personas mayores. Mi vida, que alguna vez fue un eco de soledad y humillación, ahora resonaba con la voz de la esperanza, la dignidad y el amor incondicional. Sentada en el balcón de nuestra casa en Guadalajara, el sol de la tarde acariciaba mi rostro, pintando el cielo con tonos naranjas y púrpuras. El suave murmullo de la vida de la ciudad se alzaba hacia mí, una sinfonía de esperanza que se sentía muy distinta al eco de soledad y miedo de mi pasado. Mis manos, ahora menos temblorosas, reposaban sobre el regazo, observando cómo las bugambilias del jardín de Elena se balanceaban suavemente con la brisa. Ya no era la mujer que cocinaba frijoles en una cocina desconchada, atrapada en un ciclo de humillación. Era Soledad Márquez, una mujer de 67 años. Sí, pero también una costurera, una empresaria, una oradora y sobre todo una abuela. Mi mente viajó por el largo camino recorrido, como un ovillo de hilo que se desenreda para revelar un diseño complejo. Recordé el escupitajo de Reina, la chispa de rabia que encendió un fuego en mi interior. Recordé la investigación secreta, el doloroso descubrimiento de la traición, la frialdad de los documentos falsificados, el miedo que sentí al enfrentarla, el temblor en mis piernas, pero también la inquebrantable determinación de defender mi dignidad y el futuro de Mateo. Cada paso de ese viaje, cada lágrima derramada, cada noche en vela, había sido una puntada en el tejido de la mujer en la que me había convertido. La paz que ahora sentía no era la ausencia de problemas, sino la presencia de propósito. Había encontrado en Maduras con Estilo no solo un negocio, sino una misión. Ver a mujeres como doña Graciela o la señora Carmen recuperar su brillo, su confianza, era una recompensa que superaba cualquier fortuna. Me había dado cuenta de que mi voz, la que creí silenciada para siempre, podía ser un faro para otras. Mis palabras, nacidas del dolor, resonaban con la fuerza de la experiencia, inspirando a otras personas mayores a defender su valor y a no resignarse al olvido. Miré hacia la sala, donde Mateo y Elena reían, mientras jugaban un juego de mesa. Su risa, tan pura, tan llena de vida, era la melodía más hermosa que mis oídos podían escuchar. Mateo, mi pequeño rayo de sol, se había convertido en un joven fuerte y empático, un reflejo del amor y la seguridad que habíamos construido juntos. Su presencia era la prueba viviente de que, a veces, hay que soltarlo todo para aferrarse a lo esencial. Su mano pequeña, que tanto me había dado fuerza en los momentos más oscuros, ahora era una mano que buscaba la mía por pura alegría, no por miedo. La lección más profunda que la vida me había enseñado, sentada allí, bajo el cielo de Guadalajara, era la verdadera naturaleza del amor. Amor no era posesión, no era control, no era la ceguera que me había llevado a permitir el abuso de Reina. El amor verdadero, lo comprendí, era respeto, era la libertad de ser uno mismo, de crecer, de cometer errores y aprender de ellos. Era la construcción de un futuro seguro y lleno de oportunidades para aquellos a quienes amamos, sin cadenas, sin expectativas interesadas. Era el establecimiento de límites claros para proteger no solo al que ama, sino también al amado, de las sombras de la codicia y el resentimiento. La visita de Reina, la noche de su arrepentimiento, había sido un punto de inflexión.
Mis palabras, perdonar no significa volver al lugar antiguo. Perdonar es establecer límites para que el amor no cause más daño. El amor solo es verdadero cuando va acompañado de respeto. Resonaban en mi memoria. No era un perdón que borraba el pasado, sino uno que reconocía la herida y establecía un camino hacia adelante, si ella elegía tomarlo, basado en el respeto mutuo. Había liberado no solo a Mateo y a mí, sino, en cierto modo, también a ella misma, de las cadenas de su propia toxicidad. La puerta se abrió y Mateo se acercó al balcón, su sonrisa iluminando su rostro. «Abuela, ¿qué haces aquí solita? Ven a jugar con nosotros». Detrás de él, Irene me saludó con una sonrisa, y Elena se acercó posando una mano cálida sobre mi hombro. Mi familia, la que había escogido, la que había construido con hilos de dolor y oro de esperanza, me rodeaba. Me levanté mi cuerpo, aunque cansado por los años, se sentía ligero y pleno. Tomé la mano de Mateo, sentí la cercanía de Elena y la mirada agradecida de Irene. Había perdido una casa, sí. Había perdido la ilusión de una hija, pero había ganado mucho más: mi dignidad, mi propósito, una nueva familia y la profunda certeza de que la vida, incluso al final del camino, siempre ofrece la oportunidad de empezar de nuevo, de florecer, con más fuerza que nunca. Soledad Márquez, radiante, rodeada de amor, digna, un faro de esperanza. Mi historia no era la de una víctima, sino la de una superviviente, una creadora, una mujer que por fin vivía plenamente. Y sabía que, mientras el sol de Guadalajara siguiera bañando mis días, mi legado de dignidad y amor verdadero continuaría brillando.